Hola, ¿qué tal? Bienvenidos nuevamente a este su rincón de la sabiduría y a este su rincón del saber. Soy José Manuel Musaleno y como todos los sábados y domingos que vamos a tener nuevos videos, hoy vamos a hablar de un tema muy puntual y un tema muy vasto, muy grande. Tema que es obligado en todas las instituciones públicas y académicas e inclusive fuera de la academia misma. Es un tema que hoy por hoy sigue latente, que es el tema de la ilustración, la enciclopedia. En este caso vamos a tener el capítulo primero titulado El proyecto de El espíritu de la ilustración del escritor Stefan Todorov, en el cual se nos van a dar las ideas principales sobre el movimiento ilustrado y sus principales exponentes. Este video pretende dar un pequeño resumen, una pequeña introducción a la ilustración y el por qué es importante que actualmente se tenga todavía contemplada la ilustración como un gran proyecto. Vamos a comenzar la lectura y con la lectura del análisis propio al texto. Comenzamos el capítulo 1 titulado El proyecto. No es fácil decir en qué consiste exactamente el proyecto de ilustración, y por dos razones. De entrada, se trata de una época de desenlace, de recapitulación, de síntesis, no de innovación radical, lo que quiere decir que no hubo un cambio de paradigma, no hubo una revolución científica, como nos diría Thomas Samuel Kuhn. Las grandes ideas de la ilustración no tienen su origen en el siglo XVIII. Cuando no proceden de la antigüedad, su rastro se demonta a la Edad Media, el Renacimiento o en todo caso en la época clásica, nos dice Todorov. La ilustración absorbe y articula opiniones que en el pasado estaban en conflicto. Dos grandes enemigas pueden en la ilustración volverse una idea razonable y una idea obviamente bien postulada, ¿no? Por esta razón, los historiadores suelen advertir que es preciso descartar determinadas imágenes convencionales, no enmarcar de todo al movimiento de la ilustración. Entonces, la ilustración es racionalista y empirista, a la vez tan heredera de Descartes como de John Locke. ¿Qué quiere decir? Con el racionalismo, bueno, con el cogito ergo sum descartiano, nos está diciendo que remonta a la razón como máxima, y al empirismo de John Locke, bueno, que recapitula también la experiencia misma del hombre y el entendimiento que con la experiencia el hombre puede adquirir. Acoge en su seno a los antiguos y a los modernos, a los universalistas y a los particularistas. Se apasiona por la historia y por el futuro, por los detalles y por las abstracciones, por la naturaleza y por el arte, por la libertad y por la igualdad. Los ingredientes son antiguos, pero la mezcla es nueva. Lo importante es que durante la ilustración las diferentes ideas no solo armonizan entre sí, sino que también salen de los libros y pasan al mundo real, al mundo tangible, al mundo asible. El segundo obstáculo, en este caso nos va a decir Todorov, cuáles son los obstáculos de la ilustración. El primero justamente es que no es una idea transformadora al 100%, no es una idea radical. Y en el segundo obstáculo nos dice que consiste en que el pensamiento es fruto de muchos individuos que, lejos de estar de acuerdo entre sí, se encarnan constantemente en violentas disputas, tanto entre países como en cada país. O sea, propios y desconocidos tienen disputas por saber el origen el antropocentrismo mismo de la ilustración o el origen de la razón misma. Es cierto que el tiempo transcurrido nos permite seleccionar, pero solo hasta cierto punto, los principales motivos de la ilustración y sus principales vertientes ideológicas y de pensamiento crítico y analítico. La ilustración entonces fue un periodo de debate. Esto es, fue más de debate que de consenso. La ilustración fue un periodo más de debate que realmente de consenso. El primer rasgo constitutivo de pensamiento de la ilustración, nos dice Todorov, consiste en privilegiar las elecciones y las decisiones personales en detrimento de lo que nos llega impuesto por la autoridad ajena a nosotros. Esto es, no nos vamos a dejar guiar por una persona externa, sino por nuestra propia razón, diría René Descartes, por nuestro propio ingenio. Es preciso librarse de toda tutela impuesta a los hombres desde fuera y dejarse guiar por las leyes, las normas y las reglas que desean los que deben cumplirlas. ¿Quiénes son los primeros hombres razonables? Para poder asumir un compromiso debe disponerse de toda libertad para analizar. Recordemos que en el discurso del método René Descartes decía que para poder razonar y para poder pensar, para poder dar lo mejor de su ingenio, debía de tener su ocio. En este caso nos dicen de total libertad para analizar, se debe tener ocio, cuestionar, criticar y poner en duda.
se acabaron, y aquí la gran separación de la Iglesia con el Estado, se acabaron los dogmas y las instituciones sagradas. Lo dictado por Dios no es la verdad. Entonces el hombre va a ponerse en su historia, en el centro de su historia, en el antropocentrismo. Vamos a ver posteriormente que la Ilustración es un movimiento también existencialista, debe de serlo, porque pone en la centralidad de su historia al hombre mismo, y se acabaron los dogmas y las instituciones sagradas. La tutela en la que vivían los hombres antes de la Ilustración era ante todo de naturaleza religiosa, por supuesto, porque todos aquellos dogmas religiosos nos los hacíamos nosotros para demostrar la verdad del mundo, esto es, nos daban explicaciones. La mayoría de las críticas se dirigirán a la religión con el objetivo de que la humanidad pueda tomar las riendas de su propio destino. No obstante, se trata de una crítica limitada, por supuesto, porque en ese momento evidentemente tocaba Torquemada a tu puerta y te mandaban a la hoguera, si bien te iba, bueno, a la rueda, o algunas de esas castigos que daba la Inquisición. Se critica la estructura. Antes de continuar, recordemos que René Descartes, para escribir el discurso del método, vivía en Holanda, un país donde se podía pensar libremente. Se critica la estructura de la sociedad, no el contenido de las creencias. La religión queda fuera del Estado, pero ello no implica que abandone al individuo. Esto es, la religión debe de abandonar el Estado debe de no tener religión, pero no quiere decir que el individuo sea un ateo en este sentido. Los hombres de la Ilustración se dedican a observar y a describir creencias del mundo entero, no con la intención de rechazar a las religiones, sino para que sirvan de guía en el camino de la tolerancia y para defender la libertad de conciencia. Un ilustrado, Voltaire, en su tratado sobre la tolerancia, justamente nos habla sobre cómo la religión es un vínculo para el proceso de tolerar. Ya no hay lugar para la magia y la revelación. Al hombre no se le es dado a la verdad, no hay una verdad divina, ya no hay lugar para la magia. La primera autonomía que se conquista es la del conocimiento, que parte de la base de que ninguna autoridad, por prestigiosa que sea y bien establecida que esté, queda exenta de críticas. Todos somos criticables porque todos somos falibles, y la ciencia es justamente toda falibilidad. La ciencia no se considera como una diosa que es toda perfección. El conocimiento tiene dos únicas fuentes, ¿cuáles son? La razón y la experiencia. Descartes y John Locke, ambas accesibles a todo el mundo. Decía Descartes, el ingenio, mi razón es generalizada. Todos tenemos el mismo ingenio, todos tenemos la misma razonabilidad. La liberación del conocimiento abre el camino al desarrollo de la ciencia. Por supuesto, al quitar los dogmas religiosos, la ciencia puede impulsarse, puede crearse inclusive otra transformación tan revolucionaria como la misma que hizo Copérnico. Los impulsores de este nuevo pensamiento quieren llevar la Ilustración a todo el mundo, ya que están convencidos de que servirá al bien común, al bien de todos, al bien para todos. Por eso apoyarán la educación en todas sus formas, desde las escuelas hasta las asociaciones culturales, y la difusión del saber mediante publicaciones especializadas y enciclopedias destinadas al gran público. Las enciclopedias fue una suerte de recoger todo el conocimiento que se tenía en ese momento para que todo el mundo pudiera tomarlo. Los enciclopedistas más conocidos, Voltaire, Diderot, D'Alembert, Rousseau, etc. Aceptar que el ser humano es el origen de las leyes que lo rigen supone también aceptarlo en su integridad, tal como es, no tal como debería ser. Lo que nos está diciendo que el hombre es toda imperfección. A poco que dejemos de aferrarnos a una imagen abstracta e idealizada y observemos a los hombres infinitamente diversos, lo cual constatamos si vivimos de un país a otro, o sea, si vemos de un país a otro, si saltamos de una cultura a otra, pero también entre una persona y otra. Y de esto, claro, de una persona a otra por su manera de razonar o su propio ingenio. Y de esto darán cuenta, mejor que la literatura erudita, los nuevos géneros que se centran en el individuo, la que va a ser la novela y la autobiografía. Van a ensalzar como una manera de apología los retos que el hombre se pone dentro de su centralidad misma. Estos géneros ya no aspiran a desvelar
las leyes eternas de las conductas humanas, ni del carácter ejemplar de cada gesto, sino que muestran a hombres y mujeres singulares, particulares, inmersos en situaciones concretas y definidas. Y los muestra también la pintura, que se aleja de los grandes temas mitológicos y religiosos para presentar a seres humanos que nada tienen de excepcional, que se dedican a sus actividades corrientes con gestos cotidianos, banales, aunque no venales. ¿Qué quiere decir? Que muestran al hombre tal y como es, imperfecto y todo mortal. La escuela, que debe escapar del poder eclesiástico, debe convertirse en un espacio donde se transmita el conocimiento. Si la escuela quita los dogmas religiosos que posee, entonces se vuelve una suerte de reunión de espacio donde pueda transmitirse y contraponerse en las distintas ideas, y de las ideas surgir el razonamiento y el conocimiento, abierto a todo el mundo, es decir, debe de ser gratuito y al mismo tiempo obligatorio, y donde debe tener lugar el debate público, la contraposición de las ideas. El lugar más apropiado, nos dice, para que se den todos estos cambios es la gran ciudad, pues por supuesto porque las aglomeraciones ofrecen que las personas mismas puedan estar en constante crítica y en constante proceso, que favorece la libertad de los individuos y al mismo tiempo les ofrece la posibilidad de reunirse y de debatir. En este sentido, el pensamiento de la Ilustración es un humanismo, o si se prefiere, un antropocentrismo, lo que quiere decir que el hombre se pone en la centralidad de su historia. Es el hombre el que hace su historia y no Dios. Suceda lo que suceda después de la muerte, el hombre debe dar sentido a su existencia terrenal. Aquí la Ilustración dice: el hombre es mortal, tema que hemos venido desarrollando. El Estado en este caso no está al servicio y no debe estar al servicio del designio divino. No hay un rey que por designio divino o por mandato divino diga esta es la verdad absoluta, sino que su objetivo es el bienestar de los ciudadanos. Recordemos el contrato social de otro enciclopedista, Jean-Jacques Rousseau. Todos los seres humanos, por el mero hecho de serlo, poseen derechos inalienables. Todo ser humano tiene derecho a la integridad física. Así pues, la tortura no está legitimada, ni siquiera cuando se practica en nombre de razones de Estado. No se puede pensar sobre todo en matar a un hombre. Si todos los seres humanos poseen una serie de derechos idénticos, de ahí se sigue que el derecho es el mismo para todos. Todos los hombres son iguales. La afirmación es clara: la universalidad humana genera el interés por sociedades diferentes de las propias. El conocimiento de sociedades diferentes de la del observador, esto es, fuera del observador, fuera de la subjetividad y más en lo objetivo, permite criticar, por así decirlo, las distintas culturas, tal como lo hizo el francés, nos dice Montesquieu, que puede criticar a los persas, pero también imaginárselos criticando a los franceses, con buenas razones. El conocimiento del universo avanza libremente sin preocuparse demasiado de prohibiciones ideológicas. Lo que Descartes nos decía: para poder razonar debe una persona estar totalmente libre, no perseguida por ninguna ideología religiosa. Los individuos ya no temen tanto a la autoridad de la tradición, intenta gestionar por sí mismo su espacio privado y en ese sentido gozan de gran libertad de expresión, pueden decir lo que razonan. La democracia, en la que se ejerce la soberanía popular, respetando las libertades individuales, esto es, la democracia debe respetar el pensamiento, y la igualdad entre las leyes es norma de todo Estado legítimo. Preocuparse de la felicidad personal o del bienestar común es una opción de vida que nadie sorprende ya en la época de la Ilustración. Cada persona puede decidir de qué manera ser feliz o no serlo. Todo esto es la introducción a la Ilustración, justamente para poder analizar un poco el contexto generalizado, las ideas básicas de la Ilustración, que se nos dan por Svetlana Todorov. La última idea nos la delega Todorov con una idea de Rousseau. Entonces nos dice que Rousseau pensaba que la perfectibilidad, responsable de sus mayores logros, es también la fuente de sus desdichas, la que hace surgir sus aciertos y sus errores, sus vicios y sus virtudes. El hombre, al quererse perfeccionar, y esto justamente es la crítica final a la Ilustración, el hombre, al querer perfeccionar la razón y lo empírico, y al quererlas fusionar para entender la historia misma del hombre y la historia que construye todos los días, termina por no ser.
en este caso el conocimiento que vamos adquiriendo, el hombre por ser tan banal y después construirse en un hombre venal, termina por destruirse a sí mismo. Hasta aquí vamos a dejar nuestro primer video sobre la ilustración. Esperemos les haya gustado. Muchas gracias. Hasta la próxima.